10:47 de la mañana. Ayer estaban anunciadas, Nicole Buitrago, buenos días. Buen día. Unas protestas allí en la calle 72. ¿Qué fue lo que pasó al fin ayer en la tarde? Bueno, Juan Camilo, las protestas iniciaron en horas de la tarde, principalmente por los estudiantes de la Universidad Pedagógica, como lo hemos visto en otras ocasiones durante la última semana. Empezaron a manifestarse por lo que ellos han pedido una solicitud al distrito, al alcalde de Bogotá, frente a una tarifa diferencial del Transmilenio, de su pasaje para los estudiantes. Posteriormente, 6 de la tarde, ya este era el panorama. Cambió un poco la dimensión de esa protesta y se convirtió en lo que hemos visto, y es el cierre de las estaciones de Transmilenio, porque bloquearon prácticamente la avenida Caracas. Personas que estaban encapuchadas, no se les veía el rostro, subieron a la estación de la calle 76 y por más de 2 horas, pues esto generó sin duda un colapso frente a la movilidad de miles de personas que regresaban a sus hogares después de una larga jornada de trabajo. Ustedes están viendo que la manifestación en ese punto ya ubicaba la calle 72 y se alargó por toda la avenida Caracas. Llegó el UNDEMO, que es la autoridad encargada del distrito, para poder quitar a los manifestantes de ciertos puntos de bloqueo. Por lo que hemos visto anteriormente, pues no está permitido ese bloqueo dentro de las vías porque afecta la movilidad de los ciudadanos. Ya lo ha dicho incluso el alcalde, el secretario de Gobierno, de Seguridad, y pues al final terminó esto en varias confrontaciones alrededor de la Universidad Pedagógica. El UNDEMO tuvo que tirar agua, como normalmente lo hemos visto en las manifestaciones. Nosotros estuvimos ahí retirados un poco, pero tuvimos visual de lo que sucedió. Hubo enfrentamientos, salían algunos artefactos explosivos desde la Universidad Pedagógica, entraban otros y al final terminó esto siendo una situación complicada alrededor de la Universidad Pedagógica, y ya después en la movilidad pues logró recobrarse de nuevo pues la normalidad en la operación de Transmilenio, por lo menos. 10:50. A esta hora voy a saludar al rector de la universidad, es el profesor Elber Augusto Choachi González. Profesor Choachi, gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerlo aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias a ti, Juan Camilo y Nicole, y a los televidentes. Un ¿Cuál es especial saludo. la versión de ustedes? ¿Cuál es? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, es que es importante para los televidentes diferenciar las situaciones que se vienen presentando. Lo primero es unos hechos de agresión física por parte de grupos de vigilancia que están tomándose atribuciones en las estaciones de Transmilenio, y que esto se hizo viral y ha generado una situación frente a señalamientos y estigmatización de los jóvenes, cuando hemos dicho que nuestros estudiantes pagaron el pasaje y pedimos a Transmilenio que hiciera custodia de los videos, y otra persona de una universidad privada, quien digamos, ha manifestado y ha corroborado que nuestros estudiantes hicieron ese pago, y por eso pedimos la verificación. Esto ha generado varias situaciones. Primero, una discusión sobre la tarifa diferencial en el transporte público. 2, una discusión sobre el modelo de ciudad. Pero 3, un llamado a parar la violencia en las estaciones de Transmilenio, y especialmente hoy, en medio de unas elecciones presidenciales, enrarecer un ambiente estigmatizando a la universidad pública y a nuestros jóvenes de las instituciones. Y lo que ha venido pasando es que en el marco de movilizaciones artísticas, culturales, pacíficas, terminamos precisamente con tantos dispositivos de policía, de seguridad, de inteligencia, con situaciones que generan caos en la ciudad, pero como se ha dicho, y ustedes lo han podido corroborar, nuestras manifestaciones en los estudiantes han sido pacíficas, haciendo un llamado a la ciudadanía y especialmente mostrando que no son los enemigos de la sociedad, sino que somos una institución de excelencia prestigiosa, y que hay acciones que precisamente le preguntamos a las autoridades si conocen los planes y saben quiénes son, por qué no han hecho y no han procedido. Para no terminar en una situación que hemos hecho un llamado muy respetuoso al alcalde, al secretario de gobierno, de poder construir unos mecanismos que nos ayuden precisamente a trabajar en una pedagogía sobre la cultura ciudadana, pero también sobre la defensa de la educación pública, aún más cuando yo soy miembro de la Junta Directiva de la Agencia Atenea del Distrito de Bogotá. Sí, rector, usted menciona algo muy importante, y es diferenciar entre protesta y vandalismo.
pero lo que veíamos ayer a las 6:30 de la tarde, cuando el equipo nuestro estaba ahí y otros medios de comunicación, no era una protesta pacífica, era el bloqueo continuo de una estación de Transmilenio, y se lo pregunto y se lo digo porque usted manifiesta que no son estudiantes. ¿Quiénes son entonces las personas que vemos encapuchadas alrededor de la Universidad Pedagógica en la estación de Transmilenio ayer, tapando una cámara de seguridad, incluso ingresando de nuevo a la universidad cuando ya se acabó la manifestación? ¿Quiénes son si no son estudiantes? Nicole, yo estuve toda la tarde de ayer y hasta las casi 12 de la noche en la universidad. Y esa pregunta es la que se le tiene que hacer a las autoridades, porque nuestra labor como universidad es la educación. Quienes tienen el control, quienes tienen los dispositivos y quienes han hecho el seguimiento frente a estas situaciones, pues deben ser las autoridades. Y nosotros lo que hemos venido acompañando precisamente directamente con las afectaciones que hemos venido sufriendo, no solo de intento de lesiones por aturdidoras dirigidas a nuestro cuerpo, como pasó el día de ayer, que estábamos precisamente haciendo una verificación de la situación, y cuando hay una universidad absolutamente llena de gases, acompañado por unos esquemas de derechos humanos, de funcionarios de distintas entidades, la pregunta es si hay tantas autoridades, inclusive organismos de inteligencia en la universidad con drones, ¿por qué permiten que haya ingreso de personas para que se cometan estos hechos? Y este ha sido un llamado también a que podamos diferenciar la discusión. Primero, hay que desestigmatizar a nuestros jóvenes. Segundo, hay que rodear a la universidad pública, en este caso la Universidad Pedagógica Nacional. Tercero, es un deber legal, constitucional de las autoridades prevenir cualquier tipo de acciones, pero un asunto de descontento, inconformidad sobre un modelo de transporte que está en crisis, no nos lo pueden endilgar, y menos ahora en una coyuntura electoral, cuando nuestra universidad tenía un comportamiento por más de un año y medio de gobernanza y gobernabilidad y de crecimiento muy importante en todo el país y de manera internacional. ¿Usted contempló en algún momento pedir apoyo a las autoridades distritales para que ingresaran a la universidad o para que pudieran blindar a esa protesta pacífica de las personas que estaban encapuchadas? Discúlpame que tuve una interrupción. ¿Me podrías repetir, Nicole, la pregunta? ¿Usted pidió o contempló apoyo a las autoridades para que sacaran a estas personas encapuchadas de la universidad o de la protesta pacífica? Nicole, de manera permanente he estado hablando con la Defensoría Regional del Pueblo y con el secretario de Gobierno, quienes son los que han tenido la disposición de conversar, inclusive para hacer el acompañamiento a estas situaciones y poder reducir posibles riesgos, y especialmente todas las afectaciones que hemos tenido también en la universidad. Y solo permítame ser muy puntual con esto. En los medios se dice que nosotros hacemos acusaciones. Nosotros lo que queremos hacer es una invitación, porque ningún funcionario público es enemigo de la universidad y nosotros no estamos construyendo enemigos. Es simplemente que podamos construir unas maneras de diálogo, como lo hemos hecho en distintas oportunidades, para poder diferenciar las situaciones que se vienen presentando en la ciudad, poder atender las agresiones que han vivido nuestros estudiantes, no solo en la calle 76, sino en Suba, con personas, estudiantes sordomudas, lo que pasó también el día de ayer en la estación de Héroes, donde tenemos una estudiante gravemente lesionada también por una acción desmedida de personas al interior. Y lo que queremos es mandar un mensaje a la sociedad. Nosotros no estamos en confrontación con absolutamente nadie, y el mensaje de la academia es: construyamos una perspectiva que nos ayude, y desde la universidad, con toda la disposición y nuestro saber académico, a trabajar una cultura ciudadana que ayude a trabajar en esta dirección. Rector, me parece interesante el llamado que usted hace de ninguna confrontación con ningún funcionario público, pero sí quisiera preguntarle por este video. Veámoslo. Nos están agrediendo, no, secretario. No, es que eso no es posible. Son nuestros estudiantes, los están agrediendo. La gente, vea, pasó en Suba, lo agredieron.
Pasó ahora, otra vez nos agredieron. Llegan las mates, estamos acá, nos tiran a los pies, nos agreden, encierran a los estudiantes. Al equipo de rectoría fue agredido por el escuadrón de la UNDEMO, el equipo de rectoría de la universidad, que venía a verificar cómo la gente estaba protestando con tambores. ¿Esa llamada era con quién? Juan Camilo era con el secretario de Gobierno y yo debo decirlo que el secretario siempre ha sido absolutamente respetuoso y cordial. De una forma irada, usted le reclamaba, ¿no? Sí, claro, sí, estaba muy incómodo, pero también muy preocupado porque yo me encontraba en ese momento en el lugar. Como lo dije, verificando, nosotros veníamos caminando desde la estación Las Flores. Llegamos al espacio donde los chicos estaban con tambores y ustedes pueden ver en distintas imágenes antes de la intervención de la UNDEMO. Yo estaba ahí, los chicos estaban tocando con los tambores, estaban de manera pacífica, ni siquiera estaban en la Caracas, sino estaban en las inmediaciones de la calle 15. Y una vez llegó la UNDEMO sin ninguna justificación, comenzó a agredirme, me tiraron 3 aturdidoras a los pies. Una persona del Ministerio Público tuvo que ponerse de frente para que no fuera agredido. Y mi llamado es que hacen un escenario para mostrar que hay un acto de descontrol y hacen que todos los chicos corran, lo que genera pánico. Tuvimos que atender a una persona también por el nivel de miedo que genera estas actuaciones, y yo de manera preocupada y airada le estaba pidiendo al secretario de Gobierno, porque es con la única persona que hemos escuchado, solo al secretario de Seguridad lo escuchamos esa hora en los micrófonos, y le pedíamos que parara la intervención porque estábamos nosotros acá presentes. Y que estas situaciones lo que hacen es aprovechar que otras personas ajenas a la institución, inclusive como el día de ayer que teníamos grupos neonazis en la universidad y quienes ahora nos están amenazando personalmente, termináramos en un escenario que cuando se ven en las imágenes pareciera que la reacción y el comportamiento de nuestros estudiantes fuera en contra de la ciudadanía o en contra de la fuerza pública. Y si ustedes ven y ustedes han sido testigos, lo que hace la gente, nuestros estudiantes, es salir corriendo. Y la pregunta es si pasan estas situaciones, ¿por qué ingresan personas cuando hay tantos dispositivos de policía? ¿Y por qué no diferencian las situaciones que en el marco de un escenario pacífico pero profundamente necesario, la discusión sobre la violencia en las estaciones de Transmilenio, la discusión sobre tarifa diferencial y Rector, especialmente el modelo de ciudad? Rector, el tema de por qué la presencia de las autoridades en la universidad, usted pues lo está cuestionando, pero yo sí me pregunto, como ciudadana del común, el control del ingreso de estas personas que no son de la universidad dentro del campus debería ser responsabilidad de la rectoría, ¿no? Debería haber un filtro para que estas personas no permeen lo que usted dice que es una protesta pacífica, y en qué momento esa protesta pierde el control, porque ya veíamos personas encapuchadas en la estación de Transmilenio y otras personas encapuchadas al lado de la Universidad Pedagógica. ¿Cómo diferenciar? Nicole, es una muy buena pregunta. Primero, inclusive en los mensajes de ayer, nuestro equipo de vigilancia, hemos venido haciendo procesos de formación en nuestro equipo de vigilancia, y nuestro equipo de vigilancia no está para agredir a las personas. Cuando hay estas situaciones, inclusive con el nivel de gases y daños también a nuestra infraestructura, pues lo que hacemos es que los vigilantes estén en los puntos de evacuación, que inclusive han sido agredidos con los gases y el lanzamiento de objetos contundentes. Y la pregunta precisamente es, ¿por qué, si la policía está en las puertas, tienen drones, tienen inclusive, como lo han venido asegurando personas que dan información, por qué facilitan que ese tipo de personas cometan estos actos, cuando en esencia nuestro lugar como universidad, y ustedes lo pueden ver por casi más de un año y medio, lo que ha pasado con la universidad es que ha construido un escenario académico nacional. Tenemos un escenario que ha crecido potentemente y académicamente,
y esto Sí, pareciera que fue un ataque planificado contra la universidad para enrarecer el ambiente claro, y convertir un ataque contra la educación pública, que lo que hemos hecho de manera permanente es siempre insistir en una perspectiva sí, de diálogo y conversación sobre resolver las situaciones que se vienen presentando. Y si me claro, permites, Nicole, sí, y si me permites, Juan Camilo, discúlpame, adelante. también lo que pasó con la Sergio Arboleda. Nosotros hemos mandado un mensaje que ninguna de nuestras instituciones son enemigas. Yo hago parte de la junta directiva de ASCUN, universidades públicas y privadas, de la junta directiva de Atenea, y precisamente, como ustedes pueden ver, toda la universidad estaba absolutamente en ese momento llena de gases de fuerza pública, y la pregunta también la devolvemos es por qué pasan esos hechos cuando realmente las situaciones y las personas de la universidad no estaban en ese lugar. Y queremos Sí, es que diferenciemos esas situaciones y ustedes con esas preguntas claro. nos ayuden también a diferenciar Sí, porque, me dale, parece, disculpa Juan Camilo, claro. me parece interesante el planteamiento, rector, pero sí quisiera preguntarle es, todo nace, me parece, el diálogo fructífero en la empatía, cuando se tiene empatía entendiendo las dos partes. Hemos escuchado su parte, pero también la de la secretario de gobierno, la de la policía, y me gustaría hacerle la pregunta es, ¿cómo buscamos ese punto medio, rector, para que entender también que la fuerza pública primero tiene que garantizar la libre circulación en hora pico? Que yo creo que en eso estamos de acuerdo. Y segundo, una cosa elemental, rector, no puede permitir que destruyan las estaciones de Transmilenio. Tampoco puede permitir que a un guarda de seguridad lo agredan gente que se estaba colando en el sistema. Ojo, no estoy diciendo que son estudiantes, no me consta. Gente que se estaba colando en el sistema, que denuncia el guarda de seguridad, lo estaban haciendo y que también buscaron agredirlo. ¿Cómo buscamos ese punto medio de diferenciar esa protesta pacífica, pero también, rector, están bloqueando a la hora pico una calle que usted sabe que es neurálgica para las oficinas en el país y por supuesto garantizar la libre circulación y que no destruyan el patrimonio? Claro que sí, Juan Camilo. Es también muy importante lo que tú dices porque lo primero es insistir en que pedimos a Transmilenio que hiciera una verificación, pero también una custodia de las cámaras de seguridad, misma solicitud que ha hecho la Defensoría del Pueblo, porque hemos afirmado que nuestros estudiantes hicieron pago del pasaje. Pero las personas que no lo hacen tienen que tener una contravención como está establecido legalmente. El asunto que ha generado este hecho para encubrir una situación grave que viene sucediendo en todas las estaciones de Transmilenio es que una vigilancia privada no puede ser contratada para agredir y golpear personas. Siempre debe existir los espacios primero de mediación y no de generar espacios de violencia como ustedes ven en todas las imágenes casi a diario en el sistema. Lo segundo, ayer la 30 estaba absolutamente colapsada. Creo que ustedes también lo difundieron en los medios de comunicación y no era porque existiera algún tipo de bloqueo. Yo caminé desde la estación Las Flores, no había ninguna persona haciendo bloqueo y el mismo sistema estaba haciendo, parando y bajando la gente cuando no había todavía una interrupción frente al tema del transporte. Y queremos mandar un mensaje frente a esto, Juan Camilo y Nicola, los televidentes, es que los estudiantes y la universidad no son los enemigos de la ciudadanía. Y hay que construir unos espacios que nos permitan precisamente que no se afecte la tranquilidad, pero que también en esto atiendan el llamado siempre amoroso, fraterno de una universidad de educadores, y es que busquemos mecanismos para sacar de la discusión la calle 76 y la universidad pedagógica, sino que trabajemos en un modelo donde la tarifa diferencial, el modelo de transporte, pero también la pedagogía del interior de las estaciones contribuyan a una mejor ciudad donde podamos estar de manera tranquila y habitable en el espacio. Y esto es el llamado, e insistimos, hay que rodear la universidad pública y estos actos hay que diferenciarlos para que
nuestro prestigio académico y lo que hemos hecho y, como institución, pues no quede simplemente desdibujado con unas escenas de actos que terminan es buscando estigmatizar a los jóvenes y a la universidad con este tipo de actos. Rector, ya para finalizar, para concluir, usted nos deja entonces claro que no eran los estudiantes los que estaban grafiteando la estación, los que estaban tapando cámaras de seguridad, son personas alternas. ¿Y qué medida va a tomar? Porque si van a seguir entrando todo tipo de personas a la universidad, esto se va a volver a repetir, ¿no? No, Nicole, nosotros en el día a día tenemos un proceso de ingreso de las puertas. Si tú vas, como ha pasado cuando has ido a la universidad, te preguntas a dónde vas, pero pues, situaciones de intervención desmedida de la fuerza pública, nosotros privilegiamos la vida de nuestros vigilantes también y lo que hacemos es establecer puntos en el protocolo para las puertas de salida, porque nuestra función es la docencia, la investigación y no la vigilancia o el control frente a estos hechos. Y Claro. vuelvo a insistir, nuestra universidad llevamos más de un año y medio con situaciones de gobernanza, gobernabilidad y un trabajo absolutamente de armonía en medio del debate académico que tenemos en las instituciones. Y precisamente lo que nos parece muy extraño y enrarecido es los ataques sistemáticos que viene pasando contra la universidad en un momento precisamente de coyuntura electoral, donde nosotros hemos sido absolutamente objetivos y hemos hecho un llamado, inclusive Sí, desde nuestras columnas en El Espectador, claro. a trabajar precisamente en un mensaje que lo que nos ayuda a trabajar y a construir una nueva sociedad es la educación. Que las leemos atentamente. Rector, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol. Gracias por responder a todas las preguntas respetuosamente, con ese ánimo de diálogo. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias a ustedes por permitirnos estos Eh, micrófonos y siempre para ustedes abiertas las puertas en la educadora de educadores. Claro, el rector de la Universidad Pedagógica, Nicole El Trino, de la Secretaría de Gobierno, que Sí. también ha respondido en las últimas horas precisamente a esto que ha pasado. Dice, no se dejen llevar por narrativas falsas. El secretario Quintero dice, acá lo que hubo fue la actuación de la institucionalidad frente a acciones violentas de unos pocos que terminaron afectando la tranquilidad de cerca de 100.000 ciudadanos. Esto no es una acción contra la universidad ni contra su comunidad educativa. Hacemos un llamado a la no estigmatización. Dada la normatividad existente, tanto la policía como los equipos distritales actúan con rigor, proporcionalidad y en garantía de derechos. Bogotá protege la protesta pacífica, pero también tiene la obligación de actuar con firmeza frente a quienes usan la violencia para intimidar, bloquear y afectar a millones de ciudadanos. Usted tendrá el resumen de esta historia a la misión del mediodía. Nicole, gracias. Así es, a ustedes, gracias.